Estimados colegas y profesores en Paraguay. Esta reunión corresponde a la reunión final de nuestro curso sobre enfoques de enseñanza y aprendizaje. El objetivo de esta reunión básicamente es hablar de lo que concierne o lo concerniente al módulo 4, pero también darles algunas indicaciones para la finalización del taller. El módulo 4 es el último módulo de este taller, en el cual hemos estado explorando, ustedes han estado explorando cómo la educación en aras de obtener unos mejores niveles de desempeño por parte de los estudiantes, una educación que responda a las necesidades del mundo actual, con sus cambios tecnológicos, con sus cambios culturales, con sus variaciones económicas, bueno, con tantas cosas, con tanta interconexión que hay también, pues necesitamos afrontar estas realidades con nuevas y mejores herramientas. Este módulo final, del cual estaremos hablando, o estamos ya hablando porque ya empezó la reunión, se llama la enseñanza y la planificación basadas en indagación. Y tiene un elemento que yo creo que es clave resaltar, y es que si bien en los módulos anteriores habíamos hablado muy intensamente de las habilidades y, las diferentes formas como las habilidades se pueden integrar, y vimos casos, o ustedes vieron casos de colegios alrededor del mundo, en Canadá, en Europa, en Asia, cómo estos colegios van implementando de diversas maneras las habilidades de pensamiento, habilidades de trabajo en equipo, de comunicación, de cooperación, habilidades de organización, etcétera. Aquí en este módulo vamos a hacer un giro, digámoslo así, y es un giro hacia el rol de los profesores. De alguna manera lo que hemos estado viendo está completamente centrado en lo que los estudiantes deben hacer o se espera que puedan hacer por sí mismos, obviamente con la guía de los profesores, pero ahora vamos a hacer un énfasis un poco más centrado en el profesor. Sabiendo de antemano que la premisa es que lo que buscamos con esta nueva o con esta formación es que rompamos un poco el paradigma de que la clase está centrada en el maestro. Pero para que la clase no esté centrada en el maestro, lo que necesitamos son estudiantes con capacidades para aprender por sí mismos, y que el docente no sea quien transmite conocimiento, sino más bien quien ayuda a que los estudiantes asimilen la información, produzcan ideas y encuentren o elaboren sus propios significados para la realidad que los rodea. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar de cómo la enseñanza, ¿no? La enseñanza, y quiero resaltar esa palabra, que es, digamos, el trabajo del profesor. El otro trabajo es el aprendizaje, que es digámoslo así, lo que estábamos viendo desde la perspectiva del estudiante. Esta enseñanza va de la mano de dos elementos importantes: planificación ordenada, secuencial, y énfasis en la indagación. Entonces, bueno, teniendo en cuenta estos dos elementos, vamos a ver de qué, digamos, qué vamos a encontrar en este módulo. Lo primero, pues, es hablar de la investigación sobre la indagación, es decir, cómo para un docente la indagación es una estrategia de aprendizaje, ¿no? La indagación es algo que permite la construcción del conocimiento a través de la exploración. Algo súper importante para resaltar. Vamos a mirar un poco ese bagaje o ese insumos teóricos que tenemos para poder entender mejor esta idea de la indagación. Entonces, bueno, vamos a proceder acá.
Vamos a hablar, por ejemplo, de un tipo de indagación, que es la indagación estructurada. Hay diferentes tipos de indagación, vamos a ver tres. Este es el primero. Y bueno, quiero leerles esto. Dice, eh, creo que se pronuncia Staber. Staber y Bay diferencian distintas variantes de la indagación. En la indagación estructurada, los alumnos reciben un problema o cuestión formulada por el profesor, un procedimiento de resolución prescrito con un esquema de los pasos que deben seguir para resolverlo. Los alumnos disponen de instrucciones detalladas para cada etapa que conducen a un resultado predeterminado. Este método es similar a la indagación realizada a partir de una receta de un libro de cocina, donde están especificados los ingredientes que hay que utilizar y lo que hay que hacer con cada uno de ellos. Gracias a esta metodología, los alumnos desarrollan competencias básicas en indagación. Entonces, hasta ahí podemos darnos cuenta que esto es algo muy familiar para nosotros. Eh, Prácticamente podríamos decir que a diario es la actividad que más proponemos o más impulsamos en las aulas de clase. Es decir, a los estudiantes hay que resolver esto, estos son los pasos, esta es la lectura o este es el material que ustedes deben consultar o esto es el resultado debe quedar escrito de esta manera, en esta guía o en este formato, etc. Y de alguna manera esto ya es llevar a los estudiantes a indagación. Es una indagación, como estábamos diciendo antes, en la cual el estudiante básicamente se ciñe a unos pasos, se ciña a un método, ¿no? Aquí hay unos ejemplos: realizar observaciones, formular hipótesis, recoger y organizar datos, hacer inferencias, llegar a conclusiones. Eso es indagación estructurada. Aquí coloco un ejemplo, digamos, eh, de cómo es en la práctica, cómo podría ser en la práctica una indagación estructurada. Le podemos dar a a los estudiantes, por ejemplo, un grupo de elementos. También podríamos pensar en un grupo de datos o una cierta información, y esa información está mezclada, que es lo que podríamos entender en la cesta que está al lado derecho. Y tenemos un elemento para organizar lo que es al lado izquierdo una tabla. Y entonces vamos a utilizar la categoría de magnético y no magnético, y digamos, con la explicación previa, los estudiantes saben cuáles son esas propiedades, van a tener un método que es un imán, y ese imán les va a permitir descartar los que son no magnéticos y eh, identificar los que son magnéticos. Un ejemplo sencillo, elemental, de lo que sería una indagación estructurada. Pero hay más. Entonces aquí tenemos un segundo nivel, que es la investigación guiada. Entonces, esta indagación o investigación guiada dice que los alumnos investigan cuestiones y procedimientos que sus profesores les presentan, pero aquí ya se flexibiliza más la cuestión, son los estudiantes quienes deben formular el problema por sí mismos. Entonces ahí es muy importante eh, promover que los estudiantes tengan ideas de métodos, tengan ideas de planes de acción, que finalmente esa forma de indagación es la que va a darle al estudiante un rol mucho más protagónico. Dice aquí la lectura: al proporcionar las cuestiones a indagar y los procedimientos, los profesores orientan el proceso de indagación y reducen el nivel de incertidumbre durante el proceso de indagación. Sin embargo, son los estudiantes los que lideran dicho proceso y toman las decisiones sobre cómo obtener los datos, interpretarlos y llegar a conclusiones. Quizás un ejemplo de esto es el tipo de indagación o investigación que pueden realizar los niños o los jóvenes cuando están estudiando ciencias. Digamos, muchas veces estas indagaciones se hacen teniendo en cuenta un contexto. Entonces, o un contexto muy amplio, ¿no? Se me ocurre en este momento hablar de cosas como las funciones de las células o las reacciones de un organismo frente a variaciones del ambiente y cosas de ese estilo. Es decir, puede haber una amplia teoría detrás, y a los estudiantes se les puede decir: investigue, desarrolle un plan o cree una serie de preguntas
orientadas a resolver una cierta necesidad o resolver una cierta cuestión importante sobre algo que estamos indagando. También podríamos verlo en otros campos, no necesariamente en las ciencias naturales. Podríamos pensar, no sé, por ejemplo, en las ciencias sociales. Las encuestas. Las encuestas son instrumentos que los estudiantes, en los cuales los estudiantes diseñan las preguntas. Entonces el profesor puede revisar una encuesta y decirle a los estudiantes, de acuerdo a lo que ellos quieren resolver, si esa encuesta está bien diseñada o no. Pero las encuestas, por ejemplo, son una buena manera de hablar de este tipo de indagación, que es la indagación guiada. Se le dice a los estudiantes más o menos cuál es el plan, digamos, retomando lo que estamos hablando sobre ciencias sociales. Supongamos que queremos que los estudiantes indaguen sobre las creencias de sus compañeros en torno a ciertos temas políticos o culturales o ciertas problemáticas medioambientales, por poner un caso. Entonces, en esa investigación se le da a los estudiantes como un objetivo que hay que lograr, pero ellos deben construir, bien sea los elementos metodológicos o bien sea diseñar las preguntas. Bueno, vamos a un tercer tipo de indagación que quizás es la más, digamos, una que requiere una completa participación del estudiante o de los estudiantes, es la indagación abierta. Dice, los profesores solo definen el marco de conocimiento en el que la indagación será realizada, pero permiten a los alumnos seleccionar una amplia variedad de cuestiones de indagación y diseñar sus propios abordajes a las cuestiones. Los estudiantes toman las decisiones en las distintas etapas de la investigación o la indagación, empezando desde la etapa de encontrar un fenómeno que a ellos les parezca interesante para ser investigado. La indagación abierta depende de la habilidad de los profesores, y aquí quiero también hablar de esto, y es recalcar que en este módulo, el módulo 4, sí que tenemos que ser conscientes de cuál es el rol del profesor en cuanto a lo que permite a los estudiantes hacer. ¿Cómo puede el profesor administrar, por decirlo así, el interés, la curiosidad, pero también la participación de los estudiantes, de tal manera que esa sea una participación efectiva, estimulando el aprendizaje y la investigación generada por los alumnos? Entonces, aquí la investigación abierta se parece mucho más al tipo de investigación, por ejemplo, que finalmente va a conectar el mundo escolar con el mundo laboral o incluso el mundo de la educación superior. Porque aquí los estudiantes, digamos, pueden hacer un proyecto final, ¿no? Una investigación tipo una tesis o algo parecido a una tesis, a una monografía, etcétera. Este tipo de investigación abierta requiere obviamente ya de los estudiantes un entrenamiento, una consolidación de habilidades. Bien, algo que es clave, esta indagación abierta se considera esencial. En esta indagación se considera esencial el protagonismo de los alumnos en la formulación de la cuestión de indagación. Ahora, no quiere decir que esto no impida que se ayude a los estudiantes, pero sí es importante incentivar que sean los alumnos los que propongan. Muchas veces, como estaba diciendo en el tipo de ejemplos que podemos encontrar en la indagación guiada, nosotros le decimos a los estudiantes, hay una cierta temática o hay un cierto problema o un cierto campo de interés y queremos que dentro de eso los estudiantes diseñen algo o hagan un aporte propio. En este, obviamente, la libertad es mayor, como por ejemplo, que decidan de todos los temas que han visto que podrían explorar más a fondo o incluso hacer interconexiones, pero obviamente en todo esto se requiere guianza del profesor. Bien, aquí hay un ejemplo de lo que sería, digamos así, un paradigma de investigación y obviamente una investigación abierta, ese tipo de investigación que conduce a aportes a la sociedad, aportes a la ciencia. Y bueno, sabemos que es también un ideal no solamente nuestro, con nuestros estudiantes a nivel del aula, pero también es una aspiración nacional.
¿no? Es una aspiración para que la sociedad misma, el país, progrese. Y yo creo que este proyecto que está específicamente orientado a todos los docentes en Paraguay, pues de alguna manera responde a esa necesidad. Es un ejemplo aquí esta imagen es la de un ejemplo de un paper o de un escrito científico que trae nuevo conocimiento, ¿no? El título, Evaluación de 2 métodos para la separación de RNA mensajero en Plasmodium falciparum. Bueno, ahí está. Entonces, vemos aquí que esto es una indagación real, digámoslo así, ¿no? Esto es una indagación donde se tiene un contexto, se habla de un método, se habla de unas hipótesis, de una confirmación de hipótesis y pues la publicación o la divulgación de estas ideas pues finalmente es lo que permite tanto a los investigadores como a las comunidades en general eh, compartir esos conocimientos, pero también desarrollar eh, respuestas innovadoras frente a las necesidades sociales. Un ejemplo que también quiero resaltar, ya para hablar a nivel local del Paraguay, es esta publicación que me encontré de la Universidad Nacional de Asunción, y es lo siguiente, el título es Investigación en Paraguay entre reconocimientos y necesidades. Me pareció muy interesante la imagen pues de investigadores e investigadoras reales en el mundo, sí, en la sociedad real, en la sociedad paraguaya, atendiendo a diversas cuestiones. Bueno, aquí lo que sí vemos obviamente es que está orientado hacia cuestiones de las ciencias naturales, temas de calidad del agua, por ejemplo, temas de recursos, o temas de contaminación, o tal vez temas climáticos, etcétera. Pero hablando de la importancia de la indagación y teniendo en cuenta este contexto de esta publicación de la Universidad Nacional de Asunción, pues quiero hacer énfasis en este inicio del artículo que dice, investigar es conocer, descubrir, encontrar. Investigar es método, es arte y es cultura. Y esto me parece muy interesante porque eh, habla de la necesidad de integrar y de la necesidad de complementar la visión que tenemos de la indagación. Dice, en nuestro país la investigación crece a medida que la sociedad goza de sus beneficios y esto es posible solamente con el apoyo de los diferentes sectores que conforman nuestro Paraguay, dice el artículo. Ningún ejemplo es mejor que la pasada emergencia sanitaria producida por la pandemia, que azotó a los sistemas de salud de todo el mundo y obligó a científicos de todo el mundo a unir esfuerzos y combatir esta situación. Paraguay no se quedó atrás en esta explosión científica que benefició no solo a las personas, sino a toda la comunidad que practica la ciencia por su alta exposición al público. Entonces, bueno, aquí creo que el artículo también resalta algo clave y hay ciertos desafíos colectivos, ciertos momentos donde demandamos o esperamos, por lo menos, que los investigadores aporten soluciones inmediatas a las problemáticas que estamos enfrentando. Y pues esto resalta también la necesidad que tenemos desde los colegios, desde los años iniciales, incentivar en los niños la curiosidad y el deseo de aportar eh, a, a, un mundo mejor, un mundo donde haya, digamos, esperanza, ¿no? Que la educación realmente tenga ese papel transformador. Es cierto también que muchas veces cuando indagamos o exploramos un poco las expectativas de nuestros estudiantes, quizás podamos sentirnos un poco frustrados porque en vez de tener este tipo de aspiraciones como filantrópicas, etcétera, pues más bien pareciera como que quisieran no complicarse y tener sus recursos. Y obviamente es una visión respetable, por supuesto, es válida, pero pues también tenemos que pensar es desde el compromiso que tiene la educación con la sociedad.
Bien, todo esto que hemos hablado entonces es para reforzar ese background, ese trasfondo de ideas que necesitamos acopiar para hacer las actividades del módulo 4. Una parte que es clave del módulo 4, un aprendizaje que es importante, es acerca de los 7 principios que se deben tener en cuenta de parte de los docentes, vuelvo y recalco, para promover una cultura de indagación y promover una efectiva, unos escenarios efectivos de desarrollo de la habilidad de indagación entre los estudiantes. Entonces vamos a mirarlos rápidamente, son 7, dice así el primero: los maestros o el colegio en general debe decidir las habilidades particulares y específicas en las que va a centrar la clase, la asignatura, el departamento o el colegio. Es decir, hay, como hemos venido hablando, hay diversos tipos de indagación, hay diversos modelos, pero pues hay que tener un plan, y ese plan hay que tratar de pormenorizarlo a fin de que podamos ver un progreso y una coordinación de esas habilidades. Segundo, dice aquí, precisar las habilidades elegidas, describiendo claramente cada habilidad y usando ejemplos de competencia de orden superior e inferior. Como les mostraba en la primera imagen, ¿no? Cuando decimos indagación estructurada, ¿qué queremos hacer, no? Y es importante que desde nuestras asignaturas tengamos claro los tipos de indagación que hay y cómo podemos ir haciendo que esas habilidades estén conectadas unas con otras. Algo que es clave, número 3, permitir que los alumnos autoevalúen la competencia que creen que tienen en las habilidades en cuestión, sobre todo en temas de indagación, ¿no? Que a veces pareciera que con el solo dar una nota, una calificación, como que ahí se acaba el interés del estudiante en lo que hizo. Pareciera, obviamente. No quiero decir que es así, pero muchas veces, eh, de alguna manera, es en la calificación donde se resuelve todo y pasamos a otro, digamos, a una nueva tarea. Cuarto, dice, analizar los resultados de la clase considerando en particular las carencias vinculadas a las habilidades. Obviamente, como estamos hablando de desarrollo de habilidades, es importante evaluar y autoevaluar ese progreso. En el 5 dice, desarrollar mini clases o tutorías o buscar ejercicios en línea para que hagan los alumnos con el fin de que todos adquieran el mismo nivel de competencia. Eso es también muy importante y es parte del trabajo nuestro es ver la diversidad de estudiantes y promover en ellos cada vez mayores avances. El sexto dice incorporar en las clases de las asignaturas ejercicios que permitan a los alumnos practicar y mejorar las habilidades elegidas. Y el séptimo, pedir a los alumnos que sigan autoevaluando su competencia. Bien, este es material que ustedes van a encontrar en las notas del módulo. Y ya para terminar esta reunión, quisiera proponerles entonces que eh, demos un vistazo a las tareas del módulo. Entonces vamos a mirar acá. Entonces el módulo 4, recordemos, hoy se llama la enseñanza y la planificación basadas en indagación. Tiene 3 grandes tareas, algunas con subdivisiones. Entonces, miremos, la actividad 1 tiene 2 partes, parte A y parte B. La actividad 2 también, 2 partes, A y B, y la actividad 3, A y B. Es decir, son 6 en total actividades que tienen ustedes que realizar. Además de eso, hay un foro de conclusión que es en el que se espera que ustedes dejen sus reflexiones finales. Aquí donde dice reflexiones finales, ustedes pueden acceder. Bueno, aquí ya yo les dejé un mensaje. Y lo que espero, pues obviamente es que cuenten un poco qué sensación le queda, cuál será su gran conclusión de este taller, qué espera de una nueva formación que venga. Y bueno, podamos compartir estas ideas. Yo también les agradezco a las personas que asumieron este desafío, este compromiso también, obviamente trabajar en estas tareas de formación que implican sacar horas de nuestro trabajo regular. Sabemos que hay profesores que tienen varios trabajos que atender o una población muy grande,
pero en medio de todo esto, pues es un gran logro para todos llegar hasta el final del taller. ¿Qué vendrá después? Una vez se verifique que las personas o los compañeros, los profesores han cumplido todas sus tareas, pues ustedes recibirán un correo donde se les indicará que sí obtuvieron la certificación y ya pues más adelante la organización que está manejando estos talleres pues les hará llegar su respectivo certificado. Así que por el momento pues nada, desearles todo lo mejor en este último módulo. Creo que el tema de la indagación es un tema muy valioso, muy interesante. Eh, Nosotros mismos debemos afinar, yo creo, nuestras habilidades de investigación. El aula de por sí es un laboratorio, es increíble la, cómo el aula es una muestra de toda la sociedad de un país, todas las creencias que hay, todas las actitudes, eh, vemos también todas las necesidades sociales y económicas, etcétera. Entonces, pues para nosotros también es importante aprovechar estos contenidos, estos ejercicios para pensar en cómo podemos nosotros fortalecer nuestras indagaciones. Así que, estimados profesores, particularmente a aquellos que estuvieron conmigo en el grupo 5, les envío un abrazo. Muchas gracias por su tiempo, por sus deseos de aprender y espero que, si es posible, tengamos un encuentro más adelante. Hasta luego.